Hola, bienvenidos una vez más a los talleres de Elisa. Recordemos que en la clase anterior hablamos sobre la regla de los tercios como composición y elemento principal a la hora de organizar las imágenes en nuestra fotografía y les había adelantado anteriormente que hoy vamos a tratar el elemento de la sombra como elemento principal en la composición fotográfica. Les adelanto que es una clase interesante porque vamos a ver cómo se puede representar y se puede recrear la realidad a partir de esta figuración y darnos otra visión diferente de lo que normalmente estamos acostumbrados a ver. En pantalla tenemos una imagen que nos muestra una modelo, pero sencillamente la sombra nos está recreando toda una perspectiva diferente de la misma. Fíjense cómo es una composición muy simple, pero al mismo tiempo adquiere una fuerza increíble solamente utilizando el elemento de la sombra. En la próxima imagen tenemos también, en este caso, un ave que se representa totalmente en sombra, pero ahora podemos incluso vincular esta imagen a la regla de los tercios que habíamos visto anteriormente, pero en este caso potenciado por el contorno fuerte que produce la sombra del mismo en la Tierra. Fíjense cómo la composición es igual de sencilla, minimal, pero transmite una fuerte expresión de sintetismo y de estructura visual. Tenemos también otro elemento que podemos ver en la siguiente diapo, en este caso unos pequeños dientes de león que producen una sombra realmente interesante a nivel de estructura de línea. También la composición es bastante minimal, es un fondo bien plano y el recurso de la sombra realmente aporta una nueva visión sobre estos elementos. Una foto realmente minimal y bella al mismo tiempo. En el próximo elemento tenemos igual otra mascota, en este caso se adivina que es el contorno de un gato, y miren cómo la composición llega al extremo casi del alto contraste. Fíjense cómo los grises son y las sombras son bastante marcadas, creando casi dos planos al mismo tiempo en la imagen y matizada por el elemento de la mascota en la parte posterior. En la próxima diapo tenemos otra representación de la figura humana. En este caso es una calle de adoquines, donde el elemento figurativo de la sombra le añade dinamismo y le añade movimiento a la escena, de por sí bastante rígida. Ahora a continuación podemos ver, en este caso, la sombra de un árbol que se proyecta completamente en el espacio, creando armonía y creando líneas que pueden dar toda una serie de direcciones visuales dentro del encuadre para generar, digamos, diferentes puntos de atención en la misma. En la próxima diapo tenemos otra modelo, tenemos otra sombra de otro cuerpo. Igual en este caso se añade el elemento discursivo del color como característica principal de la misma. Sí, fíjense que todas las imágenes hasta ahora han coincidido en ser imágenes de una belleza formal muy minimalista, sin exceso de elementos dentro de la composición, porque precisamente es la sombra la que le va a dar el sentido estético a la misma. En la próxima diapo tenemos igual otra mascota, en este caso un gato, y miren cómo se desdibuja el contorno del mismo sobre la ventana y realmente, como les decía, enriquece un poco la representación tradicional de la realidad como estamos acostumbrados a ver. Otra figura humana en la próxima diapo, en este caso una persona que levanta la mano, también una composición de una simplicidad y una frontalidad bastante fuerte. Pueden ver que también existe la textura en el fondo como elemento también discursivo de la misma, y de nuevo la sombra vuelve a ser el protagonista principal de la imagen. Tenemos otra diapo donde se muestra igualmente las sombras de otro árbol, y fíjense cómo en este caso hay una proyección que se difumina encima de la composición, y eso también le da una atmósfera bastante singular a la misma. En la próxima diapo tenemos aquí, en el caso de esta, un torero, donde se ve el toro ya caído, y el torero está representado a nivel gráfico por su sombra, y ya este elemento dentro de la composición adquiere un sentido, digamos, simbólico,
porque juega un poco con la escena y con todo lo que se está representando en el momento. No hacía falta, evidentemente, que apareciera el torero dentro de la imagen directamente, pues solamente el uso de su sombra puede dar todo el sentido expresivo de la misma. En esta diapo que ustedes pueden ver acá, es una de mis preferidas, de hecho, se puede ver la sombra inmensa que proyecta un puente y alcanzada por esta sombra una embarcación de vela que está en el mar en ese momento, y pueden ver el carácter fuertemente compositivo de la misma. Es una foto bastante bien lograda desde el punto de vista estético. Realmente un uso mínimo de los elementos de composición logran dar la fuerza y transmitir toda la atmósfera necesaria de la misma. Tenemos otra diapo donde se utiliza el recurso del cuerpo humano como elemento principal. En este caso sí logramos entrever una porción del mismo, pero como pueden ver es la sombra de nuevo, la protagonista principal en la imagen fotográfica, realmente añadiendo una sugerencia visual del movimiento que está cortado en el plano izquierdo de la imagen. La diapo a continuación muestra de igual manera una modelo que en este caso de una manera subgéneris está colgada, suspendida en el aire y proyectando una sombra que al mismo tiempo se vuelve abstracta, casi que distorsionando por completo la figura de la cual se emana la luz. Podemos ver a continuación otra diapo donde dos contornos de personas queda totalmente difuminado por la superficie que tienen delante, en este caso un cristal texturizado que le da una dimensión casi de dibujo a la imagen, dándole una riqueza visual bastante singular. La próxima diapo nos puede mostrar con mayor énfasis la composición a partir de líneas rectas. También tenemos en este caso la figura humana representada por otra sombra, pero fíjense cómo la composición adquiere una dimensión más minimal por el uso de los planos en el primer encuentro con la imagen. Siempre la figura humana viene a dinamizar la rigidez y las líneas como elementos discursivos. La próxima diapo nos puede también dar una idea de cómo el color forma parte de todo este entramado. Vuelve igual la sombra a ser otro elemento discursivo en la misma, representando una escena de diálogo entre dos personas, pero a nivel de síntesis y de líneas queda muy bien plasmado, pues organiza de una manera más orgánica la estructura visual de la misma. En la siguiente diapo igual encontramos el uso del color, también acompañado de otra sombra de una figura de cuerpo, pero igual la sombra adquiere toda la dimensión que la misma composición de líneas propone dentro de la imagen. Es una imagen también bien minimal donde se puede de alguna manera potenciar el color y la figura como elementos principales de la composición. Otra diapo, en este caso en blanco y negro, nos muestra otra escena donde aparece la figura humana, en este caso de igual manera con una distorsión por la propia sombra, pero a un nivel más complejo de iluminación, pues aparecen también otros elementos en la misma, donde se logra crear una atmósfera, digamos, surrealista, casi teatral, donde el espectador puede tener diferentes puntos de vista organizados por la ya mencionada regla de los tercios, que en este caso es bastante efectiva. Otra diapo casi de carácter abstracto, de una sombra proyectada en una pared o en un muro, nos hace recordar el contorno, la silueta de un hombre, al mismo tiempo que igual libera las sugerencias hacia otras morfologías abstractas de animales. Un detalle de otra figura humana vuelve a ser el elemento principal de esta composición, donde la sombra se proyecta encima de un muro y en este caso adquiere el contraste propio de la escena a partir de los valores que están en la misma pared. En este caso la diapo es bastante minimal porque casi que la foto se reduce a altos contrastes. Tenemos el contorno de un señor, en este caso un hombre que se proyecta en una pared, dándole total simplicidad a la imagen. Tenemos un fondo plano y la sombra viene a romper este elemento frontal de luces y sombras, dándole otra estructura visual. Y en este caso, ya para ir terminando, tenemos el contorno de una planta encima de una pared de madera, donde ustedes pueden ver que tanto la sombra con su riqueza de líneas
se conjuga de una manera espectacular con la pared de madera, en el cual la propia textura de la madera se dinamiza con toda la estructura visual que propone la misma rama. Y para terminar, esta bella foto de dos sillas, donde realmente las siluetas y las formas suaves de su sombra sugieren de una manera sutil el cuerpo humano o partes del cuerpo humano, sobre todo el cuerpo femenino, donde la foto adquiere una belleza precisamente por esa simplicidad de estructuras y formas. Bueno, como han podido ver, el elemento de la sombra es una estructura bastante expresiva dentro de la composición, y he querido precisamente traerles este recurso porque es algo que tenemos en nuestro entorno visual inmediato. Siempre que tenemos una cámara en mano, le prestamos muchas veces atención a otros elementos, y precisamente la sombra también forma parte de ese entorno visual que nos puede narrar la realidad de otra manera, y es precisamente el punto de interés que les quería mostrar hoy. Al mismo tiempo, combinado con la regla de los tercios que vimos en la clase anterior, tenemos dos elementos en cuanto a la composición que pueden ser de una manera usados de una manera muy fuerte para generar imágenes impactantes, donde usted pueda crear un diálogo más íntimo con la imagen que está representando en realidad. Ha sido un placer para nosotros compartir con ustedes estos talleres de Lisa. Espero que queden convidados para próximas ediciones de los mismos. Y quien les habla, Hossein Raí, ha disfrutado totalmente este proceso. Esperemos que estos contenidos les sean de utilidad a la hora de tomar fotografías, y recuerden siempre que el mejor ojo es el que está constantemente mirando la realidad como una fotografía viva. Un placer igual compartir el espacio con ustedes, y nos veremos en próximos capítulos.